Pangea, Gondwana, Laurasia, Rodinia. Nombres que nos dicen que nada es inamovible, que los continentes también se unen y dividen. Hace más de 600 millones de años, el territorio que hoy llamamos Uruguay fue parte del choque de placas tectónicas. ¿Cómo era nuestro territorio cuando chocaron los continentes? ¿Qué cicatrices dejó ese proceso y la posterior división en lo que hoy llamamos África y Sudamérica? Vamos a conocer la historia geológica de Uruguay. Además, este 2022 es el Año Internacional del Vidrio y aprovecharemos para conocer investigaciones que buscan aplicaciones para este material, desde energía hasta medicina. También les mostraremos un emprendimiento que recicla vidrio de desecho para utilizar en aplicaciones estéticas y utilitarias. Además, en exclusiva para Uruguay, presentaremos una investigación realizada en Buenos Aires que confirma que vacunar a niñas y niños contra el COVID reduce internaciones y disminuye los casos graves. Al cierre, volvemos a compartir un video de divulgación científica producido por la ANI, en este caso, sobre la importancia de las cilias en algunas células. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. A veces en Sobre Ciencia nos entretenemos dando pelea contra aquella idea de la penillanura suavemente ondulada, con la que identificamos muchas veces a un Uruguay bucólico, apacible, sin grandes accidentes geográficos, que se reduce muchas veces a lo que pasa o a lo que uno puede ver en un radio acotado en torno a la capital, pero en buena parte de lo que es hoy Uruguay, de lo que las fronteras definen como Uruguay, está lleno, por un lado, de accidentes geográficos relevantes y por otro de señales de lo que fue la formación en definitiva del terreno que hoy conocemos y que está en permanente cambio. Si ustedes piensan que la geología es una ciencia que estudia cosas quietas, están muy equivocados. Les agradecemos muchísimo a la doctora Elena Pil y al magíster Santiago Fort. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero arrancar contando que en la previa de esta nota, mientras buscábamos algunos materiales en video y observamos y más adelante íbamos a ver algunos videos de lo que fue o lo que es en todo caso el movimiento de los continentes sobre el planeta, parece, visto acelerado, es una danza de un parque de diversiones. Exacto, y continua, ¿no? Y permanente. Estuvimos, digamos, este pedazo de tierra, para definir de alguna manera, estuvo prácticamente en todas las latitudes y longitudes del globo terráqueo. Recorrió bastante, sí. En toda su historia, digamos. Generalmente sí permaneció, digamos, por zonas zonas frías, ¿no? Pero sí recorrió, digamos, todo el espectro de climas y condiciones desde que surgió como una masa continental hasta ahora, ¿no? Y seguirá. Para ponernos en una escala de tiempo, las primeras tierras emergen ¿cuántos cientos de millones de años para atrás? Bueno, no sé si... Sí, no sé si estás hablando de continente, que los primeros, sí, o la mayor generación de continente, sí, digamos, que se dio en la Tierra, se estima que fue alrededor de los 2.500, 2.700 millones de años, que fue el momento de la mayor producción de corteza continental. No quiere decir que sean estrictamente los primeros, pero sí cuando crecieron realmente las masas continentales en lo que es todo el planiferio, en toda la Tierra, digamos. Esa es más o menos la época en la cual se dio la mayor producción de corteza. Sí, un rango importante, sí, de producción. Al principio, obviamente, no eran las masas continentales que tenemos ahora. No, de hecho, hasta otros nombres tenían. Diríamos, pequeñas islas que, bueno, después sí, con el propio proceso se fueron aglomerando, ¿no? Y, bueno, generando finalmente las masas continentales como las conocemos hoy, ¿no? Exacto. Todo esto tiene que ver con el desplazamiento de placas tectónicas, la generación de las fallas que se producen a partir de los choques de estas placas. ¿Cómo es este movimiento? ¿Cuáles son los principios que rigen este movimiento de lo que vemos en la superficie? Ok, bueno, digamos que las placas en realidad nosotros las conocemos como las placas litosféricas. Lo que es la litósfera es la porción más superficial, digamos, del cuerpo de nuestro planeta, y es frágil.
Entonces se rompió generando lo que nosotros llamamos las placas. Y esas placas, digamos, se mueven con movimientos que pueden ser de convergencia, que es cuando chocan, o de divergencia, que es cuando se separan, caso típico de lo que sucede en el centro del Océano Atlántico, por ejemplo, ¿no? Donde se separan y ahí se está creando nueva corteza oceánica, y a veces simplemente se desliza una contra la otra sin producir mayores efectos, por decir así, ¿no? No es ni convergencia ni divergencia, pero esas, digamos, son las tres situaciones en las que las placas se encuentran, y bueno, a partir de esas situaciones se generan litologías o rocas específicas que nos dan la pauta de ese ambiente. Ahí está, me diste el pie. Santiago, ¿cómo se puede hoy, ¿no? ¿Cuáles son las pistas que ustedes toman para bueno, hacer estas reconstrucciones que siguen siendo todavía un marco teórico, pero bueno, cada vez hay más certezas, ¿no? Sí, claro. En principio no es nuevo la idea de que los continentes se mueven, no es que se nos ocurrió a nosotros ni es un conocimiento nuevo, sino que surgió principalmente de los estudios, lo que fue en realidad una herramienta que se utilizaba mucho en la Segunda Guerra Mundial, que era el sonar, para estudiar lo que eran las cordilleras suboceánicas. Se terminó descubriendo que a partir de eso se podía utilizar como herramienta científica ese mismo sonar para estudiar que en el fondo oceánico existían cordilleras, y a partir de qué son esas cordilleras estudiar también lo que fue el magnetismo, que dio a conocer en principio que esas zonas se estaban separando una de la otra. Se estudió, se logró ver cómo el magnetismo a lo largo del tiempo se iba invirtiendo en esas zonas de la corteza. Al separarse se veían franjas a lo largo de toda la corteza, que unas estaban polarizadas en un sentido y al tiempo existía otra que estaba polarizada en el sentido opuesto, y eso terminó dando la idea de que esas dos placas se estaban separando en el tiempo y se podía medir con bastante facilidad. Entonces esas fueron las primeras ideas que dieron la pauta de que las cortezas se estaban separando en algún lado, como fue que se encontró, por ejemplo, en lo que es el Océano Atlántico. Ahora, vos decís, no se nos ocurrió a nosotros, pero tampoco estamos hablando de conocimiento muy antiguo. No, claro, después de la Segunda Guerra, exacto, 70, 80 años ahí atrás. fue donde más se impulsó a partir de esas herramientas. La teoría tectónica de placas, que es la tectónica. prevaleciente actualmente Claro. en el conocimiento geológico. Y a partir de ahí desarrollar, bueno, todo esto, ¿no? Las formas de los primitivos continentes, la superficie. Claro. Y acá nos metemos un poquito en casa, porque Sí. tenemos... Yo quiero aclarar, cuando uno habla de Uruguay, de Sudamérica, es por una convención para entendernos. Estamos hablando de porciones que estaban en otro lugar del planeta, en otras latitudes, con otras formas. Exacto. Pero, bueno, nos referimos a lo que queda Claro. hoy en este territorio. Claro. Y son huellas viejas. Claro, sí, sí. Es más, incluso creo que hablar de continente sudamericano también se puede restringir a cierto espacio temporal, porque no vas a hablar de Sudamérica 1.000 millones de años para atrás cuando lo que tenía que ser otro continente. Entonces, Claro. uno tiende, sí, Claro. naturalmente a hacer esas generalizaciones, decir, bueno, acá se ubicaba Sudamérica, acá se ubicaba África, Claro. y más para atrás ir reconstruyendo la historia, digamos. Pero Pero- ahí está. Yo les preguntaba por las cicatrices, ¿no? Claro. Y tal vez la más interesante sea esta cordillera que la solemos comparar con los Himalayas porque realmente era Bueno, grandota. claro, ahí está porque entendemos que fue el choque de dos continentes, como sucede, digamos, en los Himalayas. Entonces, la cicatriz o la evidencia que nosotros tenemos son las rocas. Y son las rocas que ocurren, digamos, en el este del país, noreste del país, son rocas que se forman en esos ambientes geológicos, en esas circunstancias geológicas de la convergencia o el choque de placas, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros decimos, digamos, que tenemos una cordillera, que tuvimos, digamos, ¿no? Ya lo que vemos ahora sería como la raíz de esa cordillera. En otras partes del país hay otras más antiguas, lo que sería la zona de Colonia, Florida, ¿no? Esa es una zona que es más antigua que la región del este, y también hay muchos granitos, las rocas, los granitos que son formados en contextos asociados a el choque de placas, ¿no? Y entonces tenemos sí, varios registros
de actividad tectónica del pasado, ¿no? Y ahora, la geología, y acá voy bien al lugar donde más han estado trabajando últimamente, de los departamentos de Cerro Largo y 33, tienen las huellas incluso visibles, ¿no? Lo hemos hablado estos días, Elena, el Cerro Largo en sí mismo vendría a ser la base o el resto que queda de aquella cordillera. Sí, en parte sí, y no solo ella, digamos, sino que las rocas que están en los costados también, digamos, son lo que el Cerro Largo, lo que sería correlacionable en la porción sur con lo que es la Sierra Ballena. Esa estructura representa una falla, ¿sí? Una falla en profundidad. Cuando las fallas se dan en profundidad, los materiales son dúctiles, entonces se deforman y quedan, digamos, los minerales como estirados, alargados, y eso es lo que vemos en eso. Y lo que muestra es que es una falla que abarca unos 6 kilómetros o quizás en algunas porciones más de ancho. O sea, eso nos está diciendo la envergadura de lo que sucedió antiguamente, ¿no? O sea, es muy importante, es muy notoria, y es desde Uruguay hasta Florianópolis. O sea, es un rasgo que es muy, muy grande. Entonces eso se correlaciona con algo que fue muy, muy grande, ¿no? Aparte tengan en cuenta que las modificaciones en este tipo de sistemas, como son los Himalayas, ocurren tridimensionalmente. No solamente estamos afectando la corteza o las rocas a lo largo, sino que también en profundidad. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de que vemos las raíces de esos sistemas, es que la erosión que se ocupó de eliminar o de ir borrando la superficie nos deja preservadas, o hoy podemos ver y caminar por encima, de lo que son los niveles más profundos de esa estructura, pero que igual tiene sus marcas, ya sean las rocas graníticas o otro tipo de litologías que aparecen, y que nosotros podemos interpretarlas porque como los procesos son similares a los que ocurren ahora y se han estudiado los de ahora y se han estudiado los del pasado, se pueden hacer esas correlaciones e identificar de que esas estructuras corresponden, o esas rocas y esas litologías y la disposición en la que están corresponden a ese tipo de estructura. ¿Hablamos de cuántos millones de años en este caso? En el caso de Sierra Ballena, digamos, y bueno, los movimientos, o sea, esa zona, digamos, se movió, y están datados entre 530, 560, tiene más de un movimiento datado, digamos. O sea, que nosotros a través del estudio de los minerales y logramos tener un dato absoluto de cuándo se formó y cuándo se movió. Ahí los vemos a ustedes en terreno, ¿no? Sí. Y justamente les iba a preguntar eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se data? O sea, más allá de saber la edad del mineral o de la roca, ¿cómo la asocias con un proceso geológico? ¿Qué pistas hay ahí? Claro, bueno, mirá, nosotros, las rocas están conformadas por minerales. Esos minerales se forman en las condiciones, en este caso, como son granitos, eran rocas magmáticas, ¿no? Entonces van a reflejar las condiciones en las que se formó ese magma y cuándo se formó ese magma. Entonces nosotros nos basamos para datar en la radioactividad, básicamente, y el elemento radioactivo que mayormente usamos es el uranio. El uranio es radioactivo y genera, hay 3 uranios, digamos, 3 isótopos del uranio, y genera 3 hijos. Esos 3 hijos son plomo, el elemento plomo, y lo que nosotros hacemos es medir en cristales que se formaron a partir del enfriamiento de ese magma, es medir la cantidad de uranio y de plomo que tienen. Entonces, por la ecuación de la geocronología le llamamos nosotros, pero es del decaimiento radioactivo, podemos establecer el tiempo que transcurrió desde que se formó hasta hoy. Y esa es la edad de esa roca. Esto se llama, la gente no maneja el nombre, pero para ustedes es muy común, cinturón Don Feliciano. Sí, la estructura geológica sí. Y define, digamos, de lo que se ve en superficie desde el extremo de Punta Ballena hasta algo que está cerca de Florianópolis, ¿correcto? Sí. Digamos, también abarca parte de La Valleja, de Maldonado, digamos. Claro. O sea, toda, es una toda línea una franja de unos 1000 kilómetros más o menos. Más o menos, sí. Está bien. Ojo, también tiene su contraparte en lo que sería, o en parte también en África, ¿no? Que es lo que siempre hablamos. Ahí está. De que es un sistema complejo que como abarcó tanto África como
o Sudamérica, Claro. naturalmente va a tener sus evidencias de este lado y también del lado opuesto. Exacto. Claro, ahí está el croquis de lo que es, digamos, el cinturón Don Feliciano de este lado. ¿La quebrada de los cuervos tiene que ver? Porque hablamos de lo que sale para arriba, pero Sí, también es las parte. quebradas... Es parte. Es parte. Está asociado, digamos. Claro, está asociado a el evento de la convergencia y digamos, de la génesis del cinturón. Tengan en cuenta lo que comentábamos recién, como las modificaciones son también espaciales a lo largo, cuanto yo más cerca me encuentre de la zona más afectada voy a tener mayores modificaciones, Claro. pero a su vez si yo me encuentro más alejado voy a sufrir modificaciones pero más leves, digamos. Entonces, ese tipo de litologías menos afectadas por la colisión se van a identificar también y van a tener sus alteraciones, pero menores van a ser sus modificaciones con respecto a las que se encuentran más cercanos del evento, digamos, orogénico en sí. En el último minuto, dos Sí. cosas importantes. Una es invitar a conocer, ¿no? O sea, Sí, claro. porque uno pierde noción de las cosas lindas que hay, insisto, ¿no? Cuando se aleja un poquito de los lugares donde Sin se mueve. duda. Pero además de generar conocimiento, acá hay un montón de salidas prácticas, desde conocer, digamos, lo que puede ser la mineralogía de la zona, pero además ustedes están junto con una comunidad muy grande de geólogos dibujando los mapas que no se conocían de esta parte del mundo. Bueno, Sí. sí, hay mucha cooperación internacional con colegas del sur del Brasil, que tienen la misma estructura, entonces compartimos con colegas sudafricanos y de otras partes del mundo, como alemanes, o que les interesa esa estructura, porque es una estructura de escala Claro. continental Sí, abarca dos continentes, sí, de todo el claramente, sí. planeta, ¿no? Sí. Entonces, sí, tenemos mucha vinculación con colegas de otros lados y obviamente nosotros aportamos conocimiento más específico de nuestro lugarcito en el cinturón, digamos. Ni más ni menos. Elena Pi, Santiago Fort, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos una historia que no conocíamos de nuestro territorio y habrá unas cuantas más para seguir conversando. Gracias por hoy. Un Muchas gusto, gracias, esperemos mucho haber gusto sido claros. y los Sí, agradecidos claro que sí. somos nosotros por la posibilidad de difundir y acercar la geología al resto de los ciudadanos del Uruguay. Hasta pronto, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta nos metemos en el Año Internacional del Vidrio. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Continuamos con Sobre Ciencia en TV Ciudad. Alexandra Perrone, Daniela Hirschfeld, ¿cómo les va? Bienvenidas. Hola, buenas noches. Hoy tenemos informes en sincronía, ¿no? Porque las dos... Nos pusimos de acuerdo con Exacto. eso. Hoy estamos al tono. Ahí Está muy bien. A ver, Año Internacional del Vidrio, algo que yo por lo menos no he visto, digamos, desplegado como una campaña de visibilidad, pero que no deja de ser un tema central porque hay mucha industria y mucho trabajo sobre ese material. Tal cual, tal cual. Cada año se toma, la Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, deciden un tema que justamente eso, que lo que hace es tener una visibilidad particular desde diferentes ángulos. De hecho, en este caso del Año del Vidrio, lo que hace es traer el vidrio a un lugar donde quizás no lo tenemos tan presentes. Y en Sobre Ciencia, por supuesto, el ángulo va a ser la ciencia. Cuando hablamos de vidrio, generalmente no pensamos en el lado científico de lo que tenemos, sino en la utilidad que puede tener. Ventanas, vasos y el auto. Y los lentes, Sí, y por los ahí. lentes, y los lentes, ahí va. Ahí Sí. está. Entonces, bueno, justamente para contar qué más hay de esto, decidimos investigar un poquito y vamos a presentar informes en ese tono. Buenísimo. El primero de los informes, fuimos a hablar con Mauricio Rodríguez, que él es investigador del CURE, del Centro Universitario Regional del Este de la UDELAR, ¿no? Y la Facultad de Química, que desde hace muchos años trabajan con este material que lo tenemos en esos objetos que tú mencionaste, pero en muchas cosas más.
¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a ver en la primera parte del informe. Escuchen, bueno, vamos a hablar qué es el vidrio. Escuchen qué interesante el comentario que hace sobre el vidrio y la tabla periódica. Y qué pasa con las copas que le decimos las copas de cristal. A ver. Vamos a verlo. El vidrio es un sólido y tiene que tener una transición vítrea, que es el pasaje del sólido con la temperatura hacia un comportamiento líquido. Nosotros podemos obtener un vidrio a partir de casi toda la tabla periódica. Y eso es lo que muchas veces la gente piensa, es que el vidrio es arena, es cuarzo, digamos arena, cuarzo y algunos otros componentes. No, nosotros podemos enfriar un material de determinada composición a determinada velocidad y podemos obtener vidrios metálicos, podemos obtener vidrios orgánicos, que el azúcar, si nosotros lo enfriamos a determinada manera, el azúcar y el agua, podemos obtener lo que es un vidrio, lo que muchas veces se conoce como caramelo. Bueno, eso es un vidrio, por definición. Tiene una transición vítrea y se comporta como tal. Pero bueno, hay metálicos, hay orgánicos y hay inorgánicos. ¿Qué sucede? Muchas veces se genera una confusión de que se habla de cristales cuando se está hablando de vidrio. Por ejemplo, muchas veces se habla de los cristales de los lentes cuando en realidad estamos hablando de vidrios. También se habla de las copas de cristales. Muchas veces se menciona, esto es una copa de cristal. No, es una copa de vidrio. Antiguamente lo que se hacía es, se le agregaba a esa composición un óxido de plomo para generar un aspecto más cristalino. Y de ahí aparece el nombre de copa de cristal, pero en realidad es vidrio. El vidrio está presente en muchos aspectos. Puede ser como una fibra de vidrio, como puede ser como un material bulco. También lo tenemos en aspectos tecnológicos, como pueden ser todo lo que es pantalla táctil. Tenemos la fibra de óptica, que es la que nos permite comunicarnos a alta velocidad. Tenemos aplicaciones más de índole medicinal, que serían, por ejemplo, odontológicas, que serían, por ejemplo, implantes dentarios. Tenemos también aplicaciones en las cuales el vidrio ingresa al organismo y cumple una función determinada. Y esas son como las más novedosas. Hoy en día en Plaza hay algunas pastas dentales que venden, o sea, con productos comerciales que venden y que tienen incorporados vidrios adentro, o sea, en partículas muy pequeñas, que lo que hacen es favorecer, por ejemplo, el tratamiento de la encía. Lo que hacen es generar un estímulo en el organismo y eso hace que las células vayan y faciliten, por ejemplo, la formación de hueso en algunos lugares o incluso sanar heridas que son difíciles de tratar por otras vías. Ese vidrio que se utiliza a nivel digamos, biológico, o sea, como biomaterial, es un material que tiene fósforo como uno de los componentes principales y lo que facilita esto es que en el medio, o sea, en el organismo, genera un gradiente de concentración que es lo que estimula a las células a favorecer el crecimiento óseo, por ejemplo. Además de la imprescindible explicación de qué es vidrio y qué es cristal, me impresionó las aplicaciones que mencionó. Totalmente, totalmente. Bueno, así que ya tenemos dos mensajes, ni cuarzo ni arena, hay muchas más. Vidrios y no le llamemos copas de cristal, ese es el principal mensaje. Pero bueno, como siempre hacemos en Sobre Ciencia, traemos el tema a la investigación uruguaya. Entonces, la siguiente parte del informe lo que vamos a hacer es hablar con Mauricio para que nos cuente qué investigaciones o trabajos con este material como protagonista se desarrollan en Uruguay. Así que vamos a escuchar la segunda parte del informe.
En Uruguay, en lo que tiene que ver con investigación científica, podemos decir que desde el 2008 tenemos el área de trabajo, donde trabajamos con vidrios a base de óxidos, pero también hay otros ejemplos de aplicación con vidrios metálicos y hay algunas actividades vinculadas a la evaluación odontológica de bioglass, o sea, biovidrios. Los vidrios metálicos son a base de aleaciones que se enfrían a alta velocidad de enfriamiento y se utilizan principalmente en aplicaciones tecnológicas. En el CURE y en Facultad de Química desarrollamos 3 líneas de investigación. Una es la utilización del vidrio como material activo para la generación de sensores de radiación. Ahí básicamente lo que buscamos es que el material absorba energía y después podamos leer esa información para poder saber cuánta radiación recibió una persona. Por otro lado, desarrollamos vidrios con aplicaciones para celdas solares. Ahí básicamente lo que aplicamos o lo que buscamos es que las celdas solares a base de silicio tienen una eficiencia limitada. Mediante la transformación del espectro solar, lo que hacemos es aumentamos esa eficiencia. Y después, como última línea que venimos desarrollando ya hace un tiempo, tiene que ver con justamente el desarrollo de biovidrios, o sea, vidrios con aplicaciones en el organismo. Ahí lo que estamos haciendo es tratando de optimizar la composición para que la disolución sea mejor y a su vez tenga menores efectos sobre el organismo. El Año Internacional del Vidrio lo que intenta reflejar es justamente la versatilidad que tiene el material y todas las posibles aplicaciones que tiene, que muchas veces están escondidas para el público en general. En Uruguay tenemos varias actividades planificadas. Tenemos un concurso de fotos para todo público, que bueno, la idea es justamente remarcar la presencia del vidrio en nuestra vida diaria. Después tenemos actividades de talleres, cursos de educación permanente, cursos de posgrado y también hay actividades de exposiciones que se están planificando. Va a haber un evento sobre principios de noviembre que vamos a nuclear a industria, academia, artistas. Bien interesante, ¿no? Como decías vos en la previa, Daniela, todo lo que es la generación de conocimiento a partir de la investigación de este material. Exacto. O de estos materiales. Es un material que no vemos, pero que está en un montón de actividades y de investigación como protagonista. Y bueno, Mauricio comentaba un poquito, adelantaba en este año del vidrio, internacional del vidrio, que hay actividades incluso en Uruguay. Él está en el comité regional del año de actividades para el año del vidrio, un comité que también incluye a Argentina. Entonces, un poco lo que adelantaba, vamos a dar alguna información más. En las actividades, tanto para Uruguay como para Argentina, se pueden ver en una web que estamos compartiendo, donde se pueden, bueno, un calendario de actividades para el resto del año. También Mauricio mencionaba un concurso de fotos para todo público, que es sobre el vidrio en la vida cotidiana, o sea que todavía se puede participar hasta el 15 de agosto. Hay tiempo para mandar fotos. También compartimos la web donde están todas las bases para el concurso. Y otra actividad súper interesante también es una exposición que se llama vidrio.uy, que se llama Diseño, Arte, Ciencia e Industria del Vidrio en Uruguay. También esto es una exposición para más especialistas y están abiertas, está abierta la convocatoria hasta el 10 de septiembre con la página web que estamos compartiendo. Excelente, un montón de actividades y seguimos hablando de vidrio, Alexandra. Y sí, seguimos. Industria y artistas también van a estar en estas actividades que decías, Daniela. Y bueno, nosotros vamos a hablar de un proyecto que está impulsado por 2 mujeres de reciclaje de vidrio de desecho industrial. Y bueno, esto es para convertirlos en productos para la industria de la construcción. Estuvimos hablando con la diseñadora industrial Carolina Raba y la licenciada en comunicación Andrea Ferreira, que bueno, ellas hicieron este proyecto de reciclaje
justamente para lo que es el desecho de vidrio industrial. Se presentaron de la mano de la Fundación Julio Ricaldoni, de la Facultad de Ingeniería, y se postularon al instrumento de validación de idea técnica y de negocios de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y de la ANDE, de la Agencia Nacional de Desarrollo. Y bueno, y el proyecto fue elegido. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, justamente es de reciclar aquellos vidrios que las grandes industrias, los que construyen cerramientos y todo, desechan y que también son un problema para el ambiente. Bueno, ahí está, nos cuenta Carolina y Andrea, nos cuenta detalles de este proyecto. Soy Carolina Raba, soy diseñadora industrial. Desde el 2007 trabajo reciclando vidrio. El proyecto consiste en reciclar el vidrio plano de ventana que se tira anualmente a disposición final. En Montevideo solamente, en Montevideo al menos 123 toneladas al año son vidrio plano con estas características que pueden ser reciclados. Entonces, nosotras estamos proponiendo placas de vidrio reciclado para el sector de la construcción. Me acerqué a este proyecto de reciclado de vidrio plano gracias a Carolina. Carolina Raba es mi socia y trabaja en vidrio hace más de 11 años. Esta iniciativa es bastante ambiciosa porque lo que plantea es un triple ganar. Es beneficiosa para la economía circular y los gobiernos, que actualmente es un tema de agenda, la gestión de residuos, y el vidrio es uno de los residuos importantes que no se está haciendo nada actualmente en el país. La otra ganar tiene que ver con las vidrierías que no saben en dónde depositar esos residuos y tiene un costo, tanto el flete, y también un costo medioambiental. Y la tercera se transforma en un producto sustentable que minimiza el impacto en el medio ambiente. Este proyecto lo presentamos en el 2021 a las herramientas de BitBin de ANDE, de la mano de Fundación Ricaldoni, quien nos apoyó, nos sigue apoyando en este proceso. Entonces, desde marzo del 2022 estamos validando técnicamente la propuesta. O sea, el proyecto consta de 3 productos para el sector de la construcción, que son placas de vidrio, ¿sí?, que vendrían a sustituir al vidrio fantasía. Este podría ser el vidrio fantasía, ¿sí? Pero también esto así también puede ser revestimiento. Esto se pega en las superficies y bueno, y el vidriado oficia como un azulejo. Y después, por último, las placas de 20 milímetros de espesor, que son translúcidas también, que se proponen como superficies de mesadas. También, bueno, pueden ser como revestimientos, porque lo estoy pensando como un sustituto del granito, ¿sí? Bien, que el granito muchas veces se utiliza como revestimiento en fachadas y bueno, tiene una gran durabilidad. Esto lo estamos validando todo, estamos haciendo pruebas comparativas en el Instituto de Ensayo de Materiales de Ingeniería. Hay tanto residuo que uno no sabe dónde va a parar y que te preguntás, ¿y esto dónde termina? Bueno, acá estamos viendo una pequeña solución para una parte de ese problema, pero bueno, es el buen camino. Sí, ella nos contaban las dos que bueno, es un proyecto que bueno, tiene mucha, obviamente, esperanza de que sirva, de que sea bueno justamente es un ganar-ganar por todos lados, por el tema ambiental, justamente para las vidrierías. Y bueno, también tiene una diferencial con respecto a lo que pueden ser los productos importados, que tienen un valor de diseño. Claro. ¿No? O sea, puede ser diseñado como uno quiere, para la mampara, para los azulejos, para revestir la pared. Bueno, nos cuenta Carolina en la próxima parte del informe cómo hace este procedimiento para convertir las placas de vidrio de desecho industrial en estas placas translúcidas y bueno, cómo hace esa operación
digamos, en el horno. Bueno, nos explica en la próxima parte del informe. Y Andrea también nos cuenta, bueno, qué esperan, en qué paso están y qué esperan a futuro para llevar adelante este proyecto. El proceso es partir del residuo de vidrio plano, que es así, o sea, uno lo ve como residuo y está todo tirado y sucio, pero en realidad es así. Lo dispongo en un horno de alta temperatura, en un horno de trabajo con vidrio, a 850 grados de temperatura durante 15 minutos. Después también, para evitar la desvitrificación, o sea, que el vidrio quede opaco, abro el vidrio y abro el horno y bajo la temperatura abruptamente para estabilizar en 550 grados durante 15 minutos también. Entonces estas dos placas o varias placas las coloco en una superficie plana, las aproximo y luego las fusiono en 850 grados de temperatura. Y bueno, ahí sale conformada una pieza monolítica, o sea, se fusiona, queda una sola placa con características diferentes a las que yo puse inicialmente al horno. Esta es una aplicación de los azulejos, es básica, es vidrio plano, también de desecho, con una aplicación de molienda en distintas granulometrías de vidrio de botella. Acá lo que está en juego es la capacidad, o sea, dar con el punto exacto para que la incompatibilidad de los dos vidrios, de los dos distintos vidrios, no se manifieste y quede un azulejo perdurable. Estos son los 3 productos del proyecto. Acá son azulejos con distintas aplicaciones. Se pueden hacer también guardas. Esta es la placa texturada que vendría a sustituir el vidrio fantasía. Y esta es una placa de 20 milímetros de espesor que puede maquinarse, pulirse para distintas aplicaciones. Estos son los efectos del pulido en proceso de pulido. Nosotras estamos en la etapa de validación técnica, por lo que entendemos que es importante saber cómo se comporta este material que vamos a introducir en el sector de la construcción. Tenemos que poder decir cómo se comporta. Decidimos seguir por el camino de realizar pruebas comparativas. Vamos a probar en base, sí, a normas que determinan ensayos, vamos a probar comparativamente nuestro producto con el que se encuentra en plaza. Nuestra apuesta es posicionarnos en el mercado como una alternativa sustentable que tiene una conciencia ecológica y que apuesta a la economía circular. En la validación comercial, nosotros lo que estamos evaluando, que es la evaluación comercial o de negocios, lo que se va a evaluar es qué tan competitivo es este material, la apuesta es que lo sea, y que también tenga el diferencial de que es un material que reduce el impacto al medio ambiente y que tiene todas las características positivas que presenta el vidrio plano reciclado. Alexandra, cuando ustedes registraron este informe, bueno, faltaban algunos pasos para validar, digamos, el modelo de negocio y algunas características técnicas. No tenían los resultados, los primeros resultados de estos que ella nos contaba, de que estaban validando con otros productos que están en el mercado, en lo que tiene que ver con las pruebas de validación en la Facultad de Ingeniería, en el Instituto de Prueba de Ensayo de Materiales, ¿no? Bueno, ellos los probaron ya estos 3 productos. Y bueno, encontraron que en flexión, impacto y rotura, la placa de vidrio reciclado, esa que se puede usar como mampara, que es translúcida y no transparente, o como en lugar del vidrio fantasía, resultó 3 veces mejor en flexión y casi igual en rotura e impacto
los azulejos de vidrio reciclado con respecto a los de cerámica iguales en flexión y en rotura y impacto. Y respecto a ese, el vidrio grueso, que es como granito y para superficies, también resultó mejor, casi 3 veces en flexión, y bueno, es un poquito menos resistente que el granito, pero son resultados muy positivos que les abre las puertas justamente para seguir con la siguiente etapa, que es el estudio del mercado, ¿no? Excelente. O sea, no es solo un buen material, sino además uno tiene la sensación también de estar colaborando con el cuidado del ambiente, ¿no? Sí, además van a estar presentes también en todas las actividades que mencionaste, ¿no, Daniela? Del año del vidrio. Ganar, ganar por donde se lo mire. Daniela, Alexandra, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta nos vamos a meter en un tema muy delicado en nuestro país, aunque los datos vienen de afuera, y estamos hablando de la vacunación anti-COVID para los niños y las niñas. Durante 3 semanas en nuestro país, un fallo judicial suspendió la vacunación anti-COVID a los menores de 13 años. Se escucharon muchos argumentos y si bien la enorme mayoría de quienes se expresaron públicamente no estaba de acuerdo con el fallo judicial, se discutió sobre la real necesidad o no de ir a fomentar y a pelear ante la justicia la reinstalación de esta vacunación. Pero nos queremos detener, como hacemos siempre en este espacio, en este programa, en la necesidad de apelar al conocimiento científico, la necesidad de ir a investigaciones, a trabajos que se hayan publicado recientemente y que puedan consolidar o no la idea de la importancia de esta vacunación en menores de edad. Y hace muy poquito, en la revista The Lancet, se hizo público, se lanzó a la comunidad internacional un estudio que se origina en el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires y que reveló que las vacunas redujeron sensiblemente las hospitalizaciones asociadas a COVID-19 entre niños y adolescentes, en este caso de 3 a 17 años, y sobre todo esto vinculado a los brotes de las variantes más potentes que circularon en el último tiempo, y estamos hablando puntualmente de la primera variante de Omicron. Vamos a recibir a una de las autoras de este trabajo, a Soledad González, quien es asesora médica del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, es pediatra, es infectóloga. Soledad, bienvenida a Sobre Ciencia, gracias por acompañarnos y bueno, un gusto. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y por el interés en nuestro estudio. Siempre uno de nuestros preceptos es, justamente la investigación como parte de acompañar las políticas públicas y las decisiones que se toman específicamente en lo que es vacunación COVID. Creo que ha quedado en evidencia durante la pandemia que es un elemento básico una herramienta básica para la toma de decisiones. Así que nosotros estamos orgullosos de poder hacer un pequeño aporte que un poco va en línea y consolida otros resultados que han encontrado en otros países del beneficio de la vacunación en la población pediátrica, que ha sido controvertido también acá en nuestro país, como ustedes sabrán. En su momento la indicación y el inicio de la vacunación del grupo de los más pequeños, especialmente los menores de 12 años, también ha sido controvertido, ha sido discutido, pero en este momento queda claro el beneficio de la vacunación, no solo de los conocimientos previos, sino ahora con estos nuevos estudios, no solo nuestros, sino hay estudios también realizados en Chile, también realizados en Estados Unidos y en Europa que encuentran y demuestran este beneficio que se predicaba previamente al inicio de la vacunación. Una de las cosas que se dice, Soledad, para poner en duda, ¿no?, la estrategia de vacunar a los menores, es esto de que el virus de COVID-19 afecta con menor virulencia, que es mucho menos dañino en niñas y niños, cosa que, para muchos es argumento para no vacunar a esa franja etaria. Sin embargo, acá también hay internaciones, también hay otras enfermedades que pueden agravar el cuadro y en definitiva ustedes encontraron que todos estos indicadores son mejores cuando hay vacuna.
claro, o sea, en eso no hay duda que el SARS-CoV-2 es un virus que afecta principalmente, o sea, genera las mayores complicaciones y la letalidad que hemos visto en todo el mundo. Se ha agrupado mayormente los mayores de 60, eso es indiscutible, o sea, la mayoría de los fallecidos en todos los países han sido mayores de 60, lo cual no significa que el riesgo sea cero para el resto de los grupos. Eso es un poco comprender que quizás al inicio hubo un conocimiento errado o una sensación falsa de seguridad sobre el grupo pediátrico. Quizás también influenció mucho las cuarentenas, en donde los chicos no estuvieron tan expuestos al SARS-CoV-2, pero con el desarrollo de la pandemia y, como vos bien decías, con el advenimiento de las nuevas variantes, se ha visto que esto no, o sea, el COVID no es totalmente cero el riesgo para los chicos. Si bien es menor, el riesgo de formas graves, especialmente en los chicos con comorbilidades, pero también se ha visto en algunos chicos sanos, y el riesgo del síndrome multisistémico inflamatorio post-COVID son riesgos que existen, en comparación menores. El síndrome multisistémico afecta principalmente a los niños, y con la variante Omicron lo que se ha visto, y bueno, un estudio del CDC ha demostrado que existe un mayor riesgo de internación en los pequeños con la variante BA1. Esto es algo también que está en discusión, hay algunos otros estudios que han dicho algo distinto, pero se ha visto y está documentado que chicos incluso sanos han tenido formas graves, incluso han fallecido por la infección por SARS-CoV-2 de Omicron. Así que en esto ya no hay mucha duda al respecto. Incluso uno compara también con otras enfermedades prevenibles por vacunas, y uno está enfocado incluso a enfermedades que el riesgo en sí es bajo, pero teniendo la posibilidad de la vacuna, el riesgo es aún más bajo, y a eso es a uno lo que apunta, ¿no? No se internen estos niños o que no tengan complicaciones relacionadas al virus. Sí, nosotros hemos encontrado una reducción del 78% en comparación de grupos vacunados con no vacunados de riesgo de hospitalización. Excelente. Soledad, a esos datos ustedes los obtienen con una muestra muy grande y además trabajada en tiempo real, digamos, tomando poblaciones de habitantes de la provincia de Buenos Aires y dividiendo las cohortes, ¿no?, según las dosis y demás. Exactamente. Este estudio es en base a registros, o sea, los registros que tiene la provincia de Buenos Aires, y a su vez que también tiene el Ministerio de Salud de la Nación, que es el Sistema Nacional de Vigilancia, en donde están registrados todos aquellos, tanto adultos como niños, que han sido testeados para COVID, y a su vez nosotros esto lo hemos cruzado, linkeado con los datos de vacunación, o sea, sabemos cada uno de esos niños qué esquema de vacunación tenían al momento de evaluarlos en la corte. Nosotros evaluamos el periodo desde el inicio de la circulación de Omicron, que es desde diciembre, hasta principios de marzo. Tenemos un periodo en donde co-circulan Omicron y Delta, y después un periodo que es exclusivo de Omicron. Y lo que hacemos justamente es, en ese periodo de tiempo, comparar. Es 1.440.000 niños vacunados, y que se compararon con un grupo de 96.000, casi 100.000 niños que durante ese periodo no fueron vacunados, entre 3 y 17 años. Y bueno, ahí lo que quisimos comparar, digamos, como un dato sólido, en el sentido de lo que comparamos, es internaciones, o sea, niños que se registraba una internación posterior a la infección confirmada. Y ahí es donde vemos una diferencia sustancial en cuántos se internaron en cada uno de los grupos. Soledad, no quiero quedarme sin tiempo sin preguntarte por otra de las conclusiones, o en realidad una recomendación que ustedes hacen al cierre del trabajo, y es la de las dosis de refuerzo. Bueno, sí, las dosis de refuerzo, justamente creemos que uno de los aportes más importantes de este estudio, y que va en línea con otros, es algo que en realidad en adultos no estaba discutido en este momento. O sea, en diciembre ya fue claro que con Omicron, con una mayor capacidad de evasión de la respuesta inmune, era necesario una dosis de refuerzo. Eso nosotros, bueno, nuestro país empezó en diciembre, la mayoría de los países entre noviembre y diciembre comenzaron a administrar dosis de refuerzo, pero el grupo pediátrico no se administró y no se definió la dosis de refuerzo recién hasta abril, y nosotros empezamos en mayo con la administración de la dosis.
¿Por qué? Porque no había demasiada información al respecto. Entonces, bueno, uno de lo que nosotros subanalizamos en este estudio son los 2 periodos, y lo que vimos, y esto en línea con lo de adultos, es que en el periodo donde solamente circuló Omicron, hay una caída de la efectividad en el grupo, especialmente de 3 a 11 años, que cae de una efectividad del 83% a una efectividad del 58%. Sigue habiendo una protección, pero queda claro que se necesita una dosis de refuerzo. Nosotros empezamos en mayo, en nuestro país empezó en mayo la administración de las dosis de refuerzos al grupo mayor de 5 años, y justamente en el día de hoy nosotros estamos próximos a iniciar la vacunación de 6 meses, a partir de los 6 meses, hasta los 3 años, que era el grupo que nos quedaba sin vacunar, y la administración de las dosis de refuerzo del grupo de 3 y 4 años, que era el grupo que nos había quedado solamente con 2 dosis. Soledad González, asesora médica del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por estos minutos y sobre todo, bueno, por llevar adelante este trabajo. Hasta la próxima. Cerramos nuestro programa de hoy con otro video de divulgación. En este caso volvemos a la serie que está poniendo en sus redes la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. En este caso la conversación tiene que ver con la importancia de las cilias en nuestras células y vemos a la doctora Florencia Irigoyen. Nos vemos la semana que viene. Cuando las cilias no funcionan bien, se producen enfermedades que las agrupamos bajo el nombre de ciliopatías. Las ciliopatías son enfermedades genéticas. En las enfermedades genéticas, uno o más genes están cambiados respecto de los genes de una persona sana. Cuando tenemos problemas en las cilias móviles, se producen enfermedades como, por ejemplo, la obstrucción de la vía aérea. En cambio, cuando la cilia primaria es la que no funciona bien, la diversidad de enfermedades es muy grande. En el caso de la cilia primaria, no sabemos bien cómo llegan las proteínas hacia ese organelo. Y en el proyecto Clemente Estable, que fue financiado, tratamos de contribuir a contestar esta pregunta. Usamos como modelo una proteína que se llama GLI2, que sabemos que se mueve primero a la cilia y luego hacia el núcleo. Y nosotros logramos identificar una proteína, un transportador, que se une a ella en el citosol y la mueve hacia la cilia. Los pacientes con Bardet-Biedl tienen una de sus características es que son obesos. Y sabemos que esa obesidad se debe a que estos pacientes comen mucho, nunca tienen sensación de saciedad. Y eso es porque las células no pueden comunicarse bien entre sí, porque la cilia está fallando. Entonces, las células que sensan, que se dan cuenta que ya tenemos suficiente energía, no pueden avisarle al cerebro de que no es necesario ingerir más alimentos. Queremos saber también si estos pacientes, además de comer más que un individuo sano, tienen más capacidad de generar grasa y qué consecuencias puede tener esto para la salud. Los resultados que obtuvimos en este proyecto nos abren la puerta a nuevas preguntas y queremos seguir, investigando en este tema. Y pensamos que entender el funcionamiento, en este caso, de un organelo celular es fundamental para realmente poder entender las causas de las enfermedades y, por lo tanto, cómo tratarlas.